Hola amigos y amigas, ya estamos por arrancar el mejor programa de formación política aquí en Otro México si es posible, así que invita a tus amigos a que se conecten porque hoy tendremos invitados de lujo y además el tema es educación, así que conéctense. Hola amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a su programa Otro México si es posible, donde el día de hoy vamos a estar hablando con invitados de lujo, invitados espectaculares y también comentarles que el tema es el fortalecimiento de la educación. Y pues bueno, ahora sí, vamos directo a presentarles a nuestros ponentes y el día de hoy estamos muy complacidos de presentarles al doctor Manuel Martínez Justo. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y actualmente es director de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Acatlán. También cabe señalar que es miembro distinguido de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la cual presidió y ahora es miembro de su Consejo de Honor. Así que, doctor Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Julieta, y te agradezco infinitamente la invitación para estar con todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. También el día de hoy tenemos la compañía de la pedagoga, antropóloga, normalista rural de izquierda y egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestra compañera María de los Ángeles Sánchez Lira. Bienvenida, por favor. Muchas gracias, Yuli. Muchas gracias, compañeros de la producción de este programa. Y un saludo al doctor Manuel Martínez, director de la Facultad de Educación Superior de Acatlán. Mucho éxito, doctor, en su gestión como director de esta famosísima y productiva facultad. A mis compañeros, muchas gracias. Gracias, compañera María de los Ángeles. Cabe señalar que ella fue diputada federal por el PRD, ha desempeñado varios cargos dentro del partido y actualmente es integrante de la Organización Nacional de Mujeres. Y bueno, también el día de hoy contamos con la presencia de la profesora Virginia Báez Paredes. Ella actualmente es la presidenta de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD en Chimalhuacán. Vicky, bienvenida, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, actualmente ya pedí licencia, ahorita por el proceso electoral, estamos por definir las candidaturas, pero sí hace unos días pedí licencia, pero les agradezco mucho a todos. Seguramente hoy me voy a llevar un gran aprendizaje. Le agradezco mucho a Julieta. Julieta, gracias por la invitación y pues espero que no sea la última vez y que para la próxima no hay nada como que estar de manera presencial compartiendo nuestras experiencias, nuestra opinión, nuestros conocimientos con tan grandes catedráticos que están acompañándonos. Ojalá que para la próxima nos inviten de manera presencial. Muchas gracias. Así es, Vicky, nosotros también tenemos mucho que aprender de ti y pues ojalá que ahora ya se acabe todo esto de la pandemia y podamos vernos de manera presencial, pero en tanto pues tenemos y hay que aprovechar estas herramientas tecnológicas. Y bueno, también nos acompaña Ulises Morales Briones. Él estudió física, es abogado y actualmente es director de Prometeo AC, que es una ONG dedicada a la difusión de la ciencia. Ulises, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y estoy agradecido con los compañeros de la discusión Hace la luz, dice Diógenes, filósofo griego, y estoy seguro de que será muy enriquecedor. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por estar ustedes también conectados. Les invitamos a que sigan diciéndole a sus amigos y conocidos que se conecten porque esta discusión apenas va a empezar. Y pues bueno, pues vamos arrancando. Sabemos y ya nos comentaba la profesora Vicky que pues la pandemia a veces cambió, pues bueno, no a veces, cambió radicalmente nuestra forma de vida. Y en este sentido, preguntarles cuál es su perspectiva, cuál es su opinión
respecto de las clases que se empezaron a implementar a distancia? ¿Han funcionado? ¿No han funcionado? Ya llevamos un año de pandemia. ¿Cuál es su opinión? ¿Esta educación a distancia llegó para quedarse o hay que regresar a lo tradicional? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Y empezamos con el doctor Manuel Martínez. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, desde luego la educación a distancia llegó para quedarse, eso desde luego. Ahora bien, déjenme tratar de explicar esto y tratar de también de explicar pues cuáles han sido las ventajas y las desventajas de esta situación a la que nos ha llevado la emergencia sanitaria. Yo creo que desde luego la educación a distancia nos ayudó mucho durante este periodo de emergencia sanitaria. Implicó de alguna manera que pudiéramos continuar adelante a pesar de que no podíamos tener clases presenciales, porque ello hubiera impactado de manera importante los contagios y nos hubiera arriesgado absolutamente a todos. Y por otra parte, nos ayudó también esta educación a distancia para poder continuar con el avance del sistema educativo nacional, que de otra forma hubiera colapsado después de un año de estar interrumpido. Así que yo creo que desde luego nos ayudó mucho. Ahora bien, la educación a distancia durante esta pandemia no dio los mismos resultados a todos en general. En una primera instancia, desde luego que todas las carreras que tienen un gran componente práctico se vieron muy afectadas, porque no pudieron realizarse estas actividades y tuvieron que ser trasladadas de alguna manera a un esquema meramente virtual. Por otro lado, todas las carreras de ciencias sociales, de humanidades, pudieron seguir avanzando sin mayor problema. Otra diferenciación que se dio fue desde luego que no todas las universidades, no todas las escuelas, no todas las instituciones de educación en general estaban preparados para esta situación. La Universidad Nacional, que es donde yo laboro, desde luego, teníamos un gran avance en este sentido y pudimos continuar sin mayores conflictos, salvo el desconcierto inicial que yo creo que nos afectó a todos. Otras, sin embargo, no tenían estos avances en educación a distancia y eso, desde luego, tuvo un impacto más negativo en ellos. Y lo tercero, donde hubo también diferencias, es en la parte de las condiciones sociales, porque no todos tenían esta conectividad o la conectividad adecuada para tomar las clases en línea. Y eso, desde luego, que terminó afectando a una parte de la población. Yo creo también, y lo decía al principio, Julieta, que esto llegó para quedarse, porque de todas formas nos va a seguir, no para sustituir a la enseñanza presencial, pero sí de alguna manera para el fortalecimiento de conocimientos y también para atender a una parte de la población que por ocupación, por su ocupación laboral, por otras obligaciones que tienen, no pueden seguir un horario tradicional como tienen las universidades y las distintas escuelas de enseñanza básica, media superior, y desde luego para eso nos sirve perfectamente la educación a distancia. Y finalmente, para llegar a un sitio mucho más alejado de donde estamos en este momento. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, durante las etapas presenciales, los años anteriores, pues nuestro límite estaba precisamente en la comunidad a la que atendíamos. No es una comunidad pequeña, tú la conoces muy bien, son 23,000 alumnos, un poco más de 23,000 alumnos en esa Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, pero esta pandemia nos enseñó que utilizando las nuevas tecnologías, las TICs y las TACs, podíamos llegar mucho más lejos, podíamos llegar a espacios que con anterioridad no llegábamos. Y esto fue una ventaja. Así que yo resumiría diciendo, la educación a distancia durante esta pandemia tuvo sus claros y oscuros, nos sirvió de mucho, pero también al mismo tiempo nos permitió darnos cuenta de algunas debilidades que tenemos y habrá que ir trabajando por ellas. Claro, doctor, ha enfatizado sobre un tema que es el acceso a la tecnología.
Y pues bueno, en este sentido, ¿cuál es su opinión, profesora María de los Ángeles? Cabe señalar que nuestra compañera Ángeles pues fue profesora durante muchos años de educación básica y con base en su experiencia, ¿qué opina de esta pandemia? ¿Cómo se ha desarrollado desde su perspectiva esta programación que se hizo desde la televisión, usando otras herramientas tecnológicas? ¿Cuál es su opinión respecto a esto y qué balance desarrolla? Por supuesto que la estrategia implementada de Aprende en Casa, como un esfuerzo, ayudó. Sin embargo, el impacto que ha tenido ha sido muy reducido y yo lo valoraría como deficiente, no suficiente. Por una razón, yo quisiera también que esta pandemia, desde que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, bueno, no solamente nos agarró, discúlpenme el término, mal parados, tanto al Estado, gobierno, como a la población y por supuesto a las maestras y maestros de este país. Aquí justamente tendrá que haber un antes y un después, porque por supuesto que la crisis generalizada dio como resultado en este momento que generó una crisis en la educación. Pero ¿qué tenemos, sí, para el ciclo escolar 2020-2021? Otro reto mayor. Y fue cuando se implementa precisamente esta estrategia que se denominó Aprende en Casa. Pero esto vino no solamente a descubrir y a ventilar, ¿sí?, el cómo estábamos, ¿sí?, en materia educativa y en muchos aspectos, no solamente el de la salud, sino en la educación, porque generó que los maestros y las maestras de este país que no habían utilizado o que las estrategias tecnológicas, ¿sí?, digitales no habían puesto en marcha, pues ahora sí que las implementaran para poderlas aplicar desde donde estuvieran. Y esto generó también una crisis, por supuesto, porque nos colocó en darnos cuenta hasta dónde las condiciones socioeconómicas de nuestras familias, de nuestros alumnos, de nuestras niñas, niños y adolescentes tenían a su alcance a poder utilizar como herramienta de comunicación y de acceso precisamente a la cuestión de la educación. Y es ahí donde se puede observar, ¿sí?, la falta de condiciones para tener acceso a esta educación. Sí, no te preocupes, profesora. Efectivamente has puesto sobre la mesa un tema súper importante que es ver a la educación como un derecho humano, y también viene otro tema que has comentado, que es el de los sindicatos, ¿sale? Pero bueno, para todos en casa hay que ir con las propuestas y ahora vamos a ver cuál es la propuesta número 1 del PRD. Mecanismos para fortalecer la educación pública que propone el programa del PRD son: 1. Volver a asignar los recursos recortados por el gobierno federal a la educación y pugnar porque se aplique el 8% del PIB, tal como lo señala la UNESCO. 2. Impulsar otra reforma educativa que renueve las pedagogías y las didácticas del proceso enseñanza-aprendizaje para construir una ciudadanía crítica, informada y participativa que permita el desarrollo de la ciencia en todas las áreas del conocimiento. Muy bien, y pues ahora con base en esta propuesta del 8% destinado hacia educación y con base en lo que ya mencionó el doctor Manuel y nuestra compañera María de los Ángeles, ¿cuál es tu opinión, profesora Virginia, respecto a estas ideas? ¿Tú tienes alguna otra propuesta? ¿Cómo vives tú como profesora la educación y qué opinión te merece todo esto que hemos venido discutiendo a lo largo de esta noche? Bien, pues mira, yo soy maestra desde hace 22 años
tengo 42. Inicié cuando tenía 20 años, iba en la licenciatura, estudiaba pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, en CEU. Durante 22 años, pues las mismas 22 generaciones que han salido. Soy de maestra de secundaria. Nunca va a ser suficiente el presupuesto que asigne el gobierno para la educación. Y lamentablemente, hoy en día que han cambiado distintas cosas, voy a poner un ejemplo. Yo daba educación física y tenía mi escolta. Y ahora las alumnas, que eran las mejores alumnas con los mejores promedios, tenían una beca que iban a cambiar a cierto centro comercial. Y ahora ya no lo tienen. Ahora hay becas parejos para todos los muchachos de preparatoria. Hay muy buenos alumnos, pero hay otros que pues dicen, voy a recoger mi beca y me voy a echar unas cervezas o cosas así. Y desmotivan a los alumnos que son buenos, que le echan ganas. Entonces, el gobierno debería de hacer un análisis nuevamente de por qué está haciendo tales o cuales programas en favor de la educación, que no están a favor de la educación. O sea, definitivamente yo en ese aspecto sí estoy muy en desacuerdo. También recuerdo que les daban una laptop a los mejores alumnos y se esforzaban por serlo, y ahora ya quitaron eso. Entonces, quiere decir que las medidas que está tomando el gobierno no son las correctas. Hoy a mí me da mucha tristeza mis grupos de primer grado son de alrededor de 50 alumnos. En un inicio empezamos en las clases de Zoom como con aproximadamente 30 por grupo, 40. Actualmente tenemos acceso, se conectan 15, 16. Y no es porque no quieran, es porque simple y sencillamente, maestra, no tengo para los datos, maestra, no tengo internet, maestra, solo tengo un equipo, maestra, no puedo trabajar de otra manera, no puedo ver lo de la televisión. O sea, lo de la televisión para nada que está de acuerdo con el programa. En el caso de yo doy artes, yo doy danza folclórica. Y definitivamente cuando el lunes, el miércoles o el viernes que está el horario de artes y te ponen teatro, te ponen esto, o sea, ¿cómo yo les voy a decir a mis alumnos que vean los programas de la televisión cuando no tiene nada que ver con el ámbito que yo estoy dando? O sea, definitivamente no se están apegando al programa, porque no es así. Entonces, nosotros en la escuela optamos por las materias que no se podían que no nos funcionaba lo de Aprende en Casa, lo que hicimos nosotros es diseñar nuestras propias estrategias, nuestras propias actividades, buscar nuestro propio material y dárselos a los alumnos. Pero no solamente nos preocupamos por los alumnos que se conectan, también en la escuela donde laboro nos preocupamos por llevarle los cuadernillos a los alumnos que no tienen el acceso a un teléfono, a la red de internet. Y fuimos a la escuela, hasta el momento nosotros llevamos 4 cuadernillos que hemos entregado. Y que se entregan, por ejemplo, el 5 de febrero, ¿no? Y se recogen el 15 de marzo, un ejemplo, es un decir. Entonces, nosotros le damos esa opción a los alumnos, pero sí, creo que sí hay una diferenciación yo soy de una escuela de organización. Nosotros fuimos a formar las escuelas a donde el gobierno no las hacía. Y sí hay una diferencia entre los maestros oficiales y los maestros de escuela popular, porque desde que yo llevo 22 años siendo maestra popular y nosotros no se nos acaba el turno a la 1:10, no se nos acaba el turno el sábado o el domingo. Tenemos que ir a buscar distintas estrategias, desde donde pusimos mezcla y pusimos el último tabique, el primer tabique, que hasta ahora algunas... Sí, nos costó y nos va a seguir costando, ¿no? O sea, yo aplaudo el trabajo de los orientadores de mi escuela y me imagino que hay otros orientadores así que están pegados al teléfono, llamándoles por qué no puedes, por qué no te conectas, por qué no esto, por qué no el otro. Incluso en mi escuela los profes nos organizamos, compramos despensas y se los entregamos a los alumnos. Pero eso habla de la visión de las escuelas, cosa que pues lamentablemente no todos los maestros lo tenemos. Sí, muchos dicen... Y qué bueno que hablas de este tema porque, por ejemplo, vemos muchas personas que creemos que las escuelas
que te da el gobierno son las únicas que existe, y qué bueno que tú mencionas esta parte de que debido a la carencia o a la ausencia de políticas públicas es que entra la organización popular y construye y brinda educación. ¿Qué te parece si ahorita en un ratito más nos sigues contando de esto? Y mientras escuchemos a Ulises, adelante, ¿cuál es tu opinión respecto a la educación en México con base en lo que hemos escuchado? ¿Qué te parece la propuesta del PRD de incrementar y destinar al 8% del Producto Interno Bruto, destinarlo hacia educación? Ahí es una propuesta, creo que nadie puede debatir eso. El presupuesto nunca es suficiente, y sobre todo pensando que hay varios Méxicos. Hay en varios niveles educativos, pero también hay varias zonas geográficas con infraestructuras distintas. Yo tengo la experiencia con compañeros profesores y con alumnos, y puedo ver que es distinto cómo llegan recursos a ciertos sectores y a otros. Por ejemplo, una colega que es profesora en una universidad pública, ella daba una materia que ella da ingeniería en sistemas computacionales. Y entonces es muy difícil porque usaban normalmente un laboratorio para enseñar pedagógicamente pues ciertas cosas, ¿no? Ciertos circuitos, por ejemplo, no sé. Y ahora el problema de la pandemia, que es un planteamiento con nuevos retos, porque ciertamente es algo que viene para quedarse, tiene la ventaja, por ejemplo, la educación a distancia, de que puede llegar a más personas, no necesitamos la infraestructura de edificios para abrir más espacios, en Internet podría facilitar eso, pero plantea este reto. Ella, por ejemplo, tenía que buscar un programa para que era un simulador en donde programaban cierto circuito y el simulador decía, ah, bueno, pues lo programaste bien, funciona, prende, no sé. Y era muy difícil porque no los hay, y en ese sentido, pues hay que trabajar para que las escuelas públicas tengan acceso a este tipo de simuladores. Y así en otras disciplinas, ¿no? En medicina, por ejemplo, pues no tienes el anfiteatro para abrir un cuerpo humano, un cadáver, desde luego, y la realidad virtual podría ayudar en ese sentido, pero es tecnología pues muy costosa. Y en otros niveles, por ejemplo, en primaria, en secundaria, he visto chicos que han sufrido mucho porque no son ellos solos. Normalmente un hogar mexicano tiene 3, 4 hijos, y los padres pues no se dan abasto con pues al acompañamiento, el seguimiento a la educación de sus hijos. Y he visto también, yo trabajo con servicio social en algunas universidades, en una en particular que es, pues, su estudiantado es de ingresos altos, por lo general, y su realidad es otra. Yo tenía estudiantes que me decían, no, al preguntarles que cómo les iba con esta educación a distancia y en línea, yo decía, no, profesor, he tenido problemas, pues, muy pesados. Fíjese que tuve que comprarme una silla gamer para estar más cómodo y estar las 8 horas de educación pues, a gusto. Me costó 20,000 pesos, pero ya tengo la silla. Y decía, bueno, pues son problemas que otros estudiantes están batallando, ya no tienen con una asientos cosa en las así, escuelas, ¿no? que están batallando con que no tienen internet o solo tienen una televisión y tienen que sintonizar 2 o 3 porque en una están dando el canal de tercero de primaria, en otro el de quinto. Y entonces esa es la problemática, que hay varios Méxicos. Varios Méxicos, no es el mismo el de alguna escuela en la sierra que las que están en las CDMX, por ejemplo. Entonces se debe de ser muy analítico en ver estas zonas, estas diferencias, y que la distribución de los recursos sea democrática, ayude a la ascensión social para que estas desigualdades pues se vayan reduciendo.
Bueno, Ulises, ¿y qué tema tan importante acabas de mencionar acerca del ascenso social? Que bueno, pues vamos a un corte y ahorita les tenemos una sorpresota porque vamos a hablar justamente de este tema. Así que quédense, inviten a sus amigos a que se conectan, escríbanos sus comentarios y regresamos. Mecanismos para fortalecer la educación pública que propone el programa del PRD son 3. Esta reforma deberá garantizar el respeto y ampliación de los derechos del magisterio, fundamentalmente a la actualización del conocimiento con estudios de especialización, posgrados y tecnologías de la información y de la comunicación, así como sus derechos laborales. 4. Construcción de nuevos planteles educativos a efecto de cubrir la demanda de espacios y oferta académica. Y recuerden, ahorita sí ya por el tiempo ya tenemos que ir así como a las intervenciones súper rápidas. Y ahora sí que si les digo, sí, muy bien, entonces ya es que vayan cortando, ¿vale? Y una disculpa por eso. Pero bueno, vamos por el tiempo. Listo, entonces vamos, regresamos del corte en 3, 2... Bueno, y seguimos aquí en el mejor programa de formación política, porque otro México sí es posible. Y pues bueno, vamos a ver juntos este video de Toño Cárdenas, quien es un joven destacado, michoacano, orador. Él es politólogo, es joven y actualmente vive en Londres porque él está estudiando la maestría en políticas públicas y administración en The London School and Economics. Y pues bueno, veamos el video. ¿Qué opina él de la educación? Amigas y amigos, Toño Cárdenas aquí saludándoles con muchísimo gusto, especialmente para este tema tan importante como es la educación en nuestro país. Ahorita que se nos vienen las campañas electorales, van a estar escuchando propuestas a diestra y siniestra de cómo debería ser el modelo educativo en México. Y mi opinión al respecto es que primero debemos distinguirlo en distintas etapas. La primera es la educación básica. Esta es la educación que le va a proveer de las habilidades básicas a cualquier persona para poder sobrevivir en el mundo del día a día. Leer, escribir, operaciones de matemáticas básicas, conocimiento de las ciencias naturales de manera básica. Y es importante reconocer que México ha tenido una cobertura muy buena, pero que la meta aún no se ha alcanzado. En México sigue existiendo analfabetismo y siguen existiendo muchísimas comunidades que no tienen acceso a esta información tan básica, a esta educación tan básica como saber cómo llevar una vida normal y funcional. Al respecto, me gustaría ver que se ampliara la cobertura para alcanzar el 100% en todo el país, pero además que se incluyera una serie de materias que han quedado pendientes y que se siente la ausencia de ellas en todo el país. Me gustaría que se empezara a incluir materias de respeto a la diversidad que compone México, a la diversidad racial, cultural, de orientación sexual, de identidad de género, incluso de nacionalidades que componen a nuestro país. También me gustaría que se incluyera la lengua de señas mexicanas como una de las materias que todas las personas deberían llevar para poder avanzar en nuestra meta de incluir a las personas que también tienen discapacidades. Y fundamentalmente también me gustaría que se incluyeran aspectos de cuidado a la salud mental de las personas que acuden a nuestras escuelas. México y otros países mucho tiempo han ignorado la salud mental de las y los alumnos y es tiempo de que lo introduzcamos desde las etapas más tempranas. En lo que respecta a la educación superior, yo ahí tengo una opinión un poco distinta. Yo no creo que la clave del éxito sea la educación y la ampliación de la educación superior. Yo no creo que como país nos estemos comprando el boleto a la tierra prometida y al progreso solamente invirtiendo en la educación superior. Y es que, a final de cuentas, los datos nos han mostrado realidades muy claras que muestran que este discurso mundial de vamos a invertir en educación, educación y educación no es cierto. Porque mi generación es una generación que ha sido tremendamente educada, puede ser la generación con más grado de educación en todo México, y sin embargo somos una generación que sigue dependiendo de sus padres. Vamos a ser la primera generación que ha estudiado más que sus padres, no solamente hasta la licenciatura, sino hasta posgrados, estudios en el extranjero, idiomas y más habilidades, y sin embargo seguimos dependiendo del ingreso de nuestros padres. Saben muchas personas que aún teniendo una maestría en el extranjero, algún posgrado en el extranjero, siguen viviendo en casa de sus padres. Y eso es muy claro, porque la educación no es un tema que se transforme por sí mismo en progreso. Se necesita ver como una parte de una maquinaria mucho más compleja, como un engranaje de un sistema mucho más grande,
que genera capital humano, pero que necesita tener de oportunidades para aprovechar dicho capital. De nada nos sirve que estemos intentando hacer que todas las personas tengan un título universitario si no hay posibilidades para absorber todo ese capital humano y ese talento que se está generando. El pensamiento de que invertir en educación es suficiente nos lleva a políticas tan absurdas como la creación de más de 100 universidades que no tienen financiamiento, que están en condiciones paupérrimas, que no tienen ningún estándar de calidad y que simplemente están engañando a las personas tratando de decirles que el simple hecho de que tengan un grado universitario va a mejorar su calidad de vida de una manera automática, cuando no es así. La verdad es que deberíamos de pensar no solamente en ampliar la oferta educativa. Por supuesto que debemos fortalecer y ofrecerle a cada persona que quiera y que de verdad tenga la vocación para estudiar una carrera profesional la oportunidad de hacerlo, de manera gratuita, de manera accesible y de manera que pueda. Pero debemos de comenzar a romper este mito de que para que tengas una vida digna tienes que tener una carrera universitaria. Eso no es cierto. Para tener una vida digna, el único requisito que deberías de tener es ser una persona. No necesitas un papel para poder tener la suficiente calidad de vida para poder vivir dignamente. No deberíamos de poner como prerequisito el estudiar 4, 5, 6, 10, 12 años para poder tener una vida digna. Lo que deberíamos de comprender es que debemos ofrecer capacidad y calidad de vida, calidad de trabajo, oportunidades de empleo a todas las personas sin importar su grado de educación. Que cuenten con una educación básica, claro, que cuenten con las habilidades que ellas y ellos requieran, pero no debemos de forzar el modelo para intentar ofrecer educación universitaria a absolutamente toda la población. Ese no es el caso. Estaríamos creyendo que un título universitario es la única forma de tener una vida digna. Lo que deberemos hacer es procurar que todas las personas, sin importar su grado de educación, tengan una vida digna, que se puedan mantener por sí mismas, y a la vez que aquellas que sí deciden tener una vida profesional, un grado de educación superior, tengan la oportunidad de hacerlo de manera gratuita, universal y cercana a la gente. De esa manera, yo creo que hasta entonces el sistema educativo, especialmente de educación superior en México, podrá comenzar a crear el valor agregado que de verdad necesita el país y que de verdad necesitan las personas que lo quieren. Pero sobre todo creo que comenzaríamos a avanzar en un tema importantísimo, que es el de garantizarle la calidad de vida que sea a las personas sin importar su nivel de estudios. Basta de este prejuicio de que solamente las personas universitarias se merecen una vida digna y se merecen una vida cómoda. Eso se lo merecen absolutamente todas las personas. Yo soy Toño Cárdenas. Muchísimas gracias. Bueno, y este fue el mensaje de Toño Cárdenas, a quien le mandamos un saludo hasta Londres, desde acá, desde la Ciudad de México. Y bueno, doctor Manuel Martínez, justo usted trabaja todos los días con jóvenes entusiastas. Ahí en FESACatlán se imparten licenciaturas como Derecho, Ciencias Políticas, de la cual yo soy egresada. ¿Qué opinión le merece este comentario de Toño Cárdenas? Bueno, yo tengo que discrepar un poco de que no se necesitan títulos universitarios. Yo creo que cada vez más lo requerimos, cada vez más necesitamos de una formación mayor y cada vez necesitamos de una mayor especialización. Ahora bien, desde luego que tenemos problemas estructurales desde el punto de vista económico que hay que corregir para que cada quien que elija una licenciatura, que elija una especialidad, una maestría, tenga una opción de vida con posterioridad. Y para eso debemos ir ajustándonos, debemos ir iniciando carreras nuevas también que nos den la posibilidad de acceder a esas nuevas necesidades del mercado que cada día van surgiendo. Un ejemplo, simplemente, nos hemos dado cuenta en nuestro espacio, nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Universidad Nacional, de que es necesario trabajar en una nueva licenciatura que se llama la licenciatura en Ciencia de Datos para poder apoyar la toma de decisiones siempre. Y entonces, en ese sentido, es importante que se estudie esa licenciatura para poder generar tomas de decisiones más adelante y eso les sirve para
acceder a los nuevos mercados de trabajo. Lo segundo, es importante, y ahí sí coincido con él, que desde luego hay que trabajar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La UNAM siempre ha sido innovadora en este sentido y hoy en día, por ejemplo, estamos con un proyecto muy interesante que ya va en la cuarta generación de enseñanza de inglés para discapacitados visuales. Estamos formando profesores y formando ya a gente con discapacidad visual o con debilidad visual para que aprendan inglés y que ellos mismos puedan ser con posterioridad profesores de los mismos. En Acatlán, ese fue un proyecto que se inició en la FES Aragón, en Acatlán nos estamos uniendo a él y muy pronto vamos a sacar una certificación para estos profesores, lo cual significará un avance importante. Yo creo, desde luego, que es necesario también trabajar en esas desigualdades de las que hablaba. Y hay algo que yo comparto también con nuestras compañeras aquí presentes y es en que a veces debemos de trabajar en la capacitación de los maestros, en la enseñanza de una nueva metodología y nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para atender esta educación a distancia que desde luego, reitero, que llegó para quedarse y hay que aprovecharla, no hay que minusvalorarla. Es cuanto por este momento, si me permites. Muchas gracias, doctor. Pues identifico dos puntos primordiales que yo creo que ya las debemos ir tomando como propuestas. La primera es armonizar los planes e incluso innovar los planes de estudio, ya como usted lo señalaba en una licenciatura, por ejemplo, de datos, para que los egresados pues puedan tener acceso a un mayor mercado laboral. Y la segunda propuesta, que ya lo vamos a dejar aquí en este programa como una propuesta, es que puedan diseñarse los programas educativos con base en un criterio de inclusión. ¿Le entendimos bien? Muy bien. Bueno, pues, profesora María de los Ángeles, ¿cuál es su opinión? Y pues si puede irnos comentando ya algunas propuestas para fortalecer el sistema educativo en nuestro país. Me encantó el punto de vista de Toño, ¿sí? Creo que para poder avanzar necesitamos saber dónde estamos, ¿sí? De acuerdo al Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, ¿sí? Resulta que en esas evaluaciones que se realizaron en el 2017, 7 de cada 10 estudiantes de tercero de secundaria tenían verdaderas dificultades en lenguaje y en comunicación, en la interpretación de la información, ¿sí? Por supuesto, en análisis de contenidos que estaban en algunos textos. Esto es una deficiencia enorme que no podemos negar. El hecho de que casi 9 estudiantes de 10 tuvieran serias dificultades en las ciencias exactas, que son las matemáticas, para poder realizar y usar fracciones, ecuaciones, y no se diga el álgebra al llegar a la prepa, que es la media superior, pues estos problemas, por supuesto, que se van a acrecentar. No es posible que también en las escuelas más apartadas, con una alta marginación, ¿sí?, se han encontrado casos que de cada 7 estudiantes, 3 tienen serias dificultades para poder interpretar la información y ya no se diga el poder comunicarse. Creo que estos son problemas, son situaciones que por supuesto debemos de tener presentes. No es posible que de 6 estudiantes de cada 10 obtuvieron, ¿sí?, una evaluación tan baja sobre la media nacional. Y esto habla de nuestra realidad y creo que con estas deficiencias en una educación en condiciones precarias o muy precarias,
no queramos que una estrategia como Aprende en Casa vaya a ayudar mucho. Creo que es una situación que tenemos que valorar de manera muy seria. Yo quiero señalar que es sumamente necesario apostarle a la formación de los maestros y maestras de este país. No es posible que sigamos en ese detrimento, pero además con políticas públicas significativas que vayan precisamente a preparar, no paliativos, como es la carrera magisterial, que es únicamente un recurso de fuga, ¿sí?, donde se ha segregado bastante recurso para que no se vea reflejado en estos niveles educativos como los que estamos analizando. Creo que ahí también es un asunto que tenemos que fortalecer, pero además que las reformas estructurales son necesarias, pero no vistas con un criterio netamente administrativo, como tampoco con un aspecto punitivo de carácter laboral, porque no satisface, ¿sí?, no satisface las condiciones de un sistema educativo tan complejo y tan amplio como el mexicano. Así es. Bueno, pues muchas gracias, profesora. Y ahora vamos a escuchar a la profesora Vicky y a Ulises. ¿Quién quiere comenzar? Sotero. Vicky, adelante. Ah, sí. Atenta. Sí, adelante, te escuchamos. No, sí, adelante. ¿Ibas a comentar algo? No, solamente decirte si tienes tú alguna propuesta y también con base en lo que señalaron nuestros ponentes, si tienes alguna propuesta de cómo hacerle o incluso qué puede proponer el PRD para fortalecer la educación en nuestro país. Mira, yo te voy a comentar que mis compañeras, a lo largo de 22 años he tenido muchas compañeras y yo creo que una de las motivaciones que debiera de hacer es incrementar el salario de los profesores, pero no nada más por el hecho de participar en un programa. Creo que a nivel mundial México es un país, no creo, estoy segura que es un país donde el pago a los profesores no es el correcto. Entonces, trabajamos demasiado. Te repito, no se acaba nuestro turno al salir de la escuela. O sea, tenemos mucho trabajo. El trabajo administrativo es muy grande. Y eso que no soy directora ni orientadora y aún así tengo mucho trabajo. Una de las propuestas sería incrementar el salario a los profesores, un salario digno, que se les trate como profesionistas, como lo que son. Obviamente, en cuanto estás más preparado, pues más deberías de ganar, ¿no? Pero el salario base está muy mal. Y lo segundo, lo que dijo la profesora Ángeles, tiene toda la razón, la capacitación para los profesores. Lamentablemente hay se llama el Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de México, sí, me parece que se llama, dan cursos los sábados o los de lunes a viernes en la tarde, pero pues algunos profes tienen 2 turnos, algunos trabajan sábados y domingos en otros lados, entonces creo que ahora lo benéfico que podríamos sacar de esta pandemia es que el trabajo en línea, los cursos en línea, pues deberían de seguir, ¿no? Que no solamente al pasar la pandemia digan, bueno, ya, ahora regresamos a lo mismo, a lo presencial. Deberían de darnos esa oportunidad, porque eso nos va a permitir que podamos nosotros como profesores prepararnos más, actualizarnos más. Para muchos de mis compañeros, estar trabajando, crear videos y ahora trabajas con este programa y con nosotros, pues es muy complicado. El que da tecnología, pues para el maestro que es ingeniero en computación, pues para él es muy sencillo, ¿no? Pero sí, esa capacitación es necesaria, pero bien encaminada. Creo que debería de haber cursos bien dirigidos debería hacerse un estudio, como lo dijo uno de los ponentes. Las características de las escuelas y de los estudiantes son muy diferentes en todos los lugares. Digo, yo trabajo en una escuela que está a la orilla del canal, ya está al lado de Texcoco. No es lo mismo que la escuela que está a una colonia y está hablando de 10 minutos caminando, no es lo mismo, ni es lo mismo cuando te acercas a una escuela que está más cerca de la ciudad. Entonces sí hay muchas diferencias y deberían de hacer claro, un estudio que son bien los otros Méxicos, ¿no? De los que ya nos
nos hablaba Ulises hace rato. Pero Así bueno, es, pues. pues Ulises, ¿tú qué opinas? ¿Qué propuesta estarías realizando? ¿Tú qué crees que debemos hacer como país? Y pues bueno, también desde tu área, desde la divulgación de la ciencia, ¿cómo hacerle para que la ciencia pueda involucrarse en los programas educativos? Yo coincido con el compañero Toño en el sentido de que no creo en este mito de la meritocracia. Creo que sí hay una estructura social, de Estado y demás que influye, pero sí difiero en cuanto a la motivación para estudiar. Cierto que se busca un progreso material, pero también hay un progreso intelectual que no necesariamente va a motivar siempre la cuestión económica. Hay un prólogo que me gusta mucho de un libro de física, tomo 2, Resnick, Holiday and Klein, que dice, toda persona, sin importar su profesión u oficio, necesita de un mínimo de física cuántica para el bienestar de su alma. Me parece hasta se me eriza la piel cuando lo recuerdo. Y entonces, en ese sentido, yo haría dos propuestas en cuanto a bloques, verlo como bloques. A nivel primaria e incluso de preescolar, el alimentar las pasiones intelectuales. Los niños, yo he trabajado con niños y tienen preguntas de por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde y no de otro color cualesquiera, por qué los planetas son redondos y no son cubos, no sé, hay muchas preguntas. Pero si tú vas con chicos preparatorianos, no tienen estas preguntas. En el camino perdieron la curiosidad, perdieron ese interés de formularse preguntas y de querer responderlas. Entonces hubo un proceso en el que tuvieron, no sé, clases más del tipo cátedra, de que el profesor solo hablaba y demás, y pues no se les permitió explorar. Yo sería una propuesta de que a nivel primario y preescolar se podrían trabajar temas, por ejemplo, desde el punto de vista de clubs que manejaran estos intereses y los pudieran encauzar hacia desarrollar a una pasión. Hay habilidades muy concretas que se necesitan, aunque uno vaya a tener un oficio, pero la aritmética, por ejemplo, las matemáticas son la base de la prosperidad económica, sin importar a lo que te dediques. Pero hay un nivel superior, hay, digamos, un nivel que requiere más abstracción, dígase álgebra, dígase cálculo, por ejemplo, y que estudiantes, lo he oído un sinfín de veces, pero ¿eso para qué me va a servir? Pues te va a servir para generar un proceso de abstracción, ya con eso son armas poderosas. Y a nivel universitario, el compañero tiene razón en el sentido de que pues somos una generación precaria, no tenemos la infraestructura que podrían tener nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, como Estado, se podría ir generando planes de decir, bueno, si estoy teniendo tal número de ingenieros, ahí podríamos ponernos, por una parte, proyectos muy, muy concretos. Por ejemplo, queremos que se desarrolle un auto mexicano. Eso es algo que se podría ir trabajando. Y también sin dejar al lado las cuestiones que son más abstractas, la astronomía, por ejemplo, que de primera instancia no se le ve una aplicación práctica, pero que en el desarrollo va creando tecnología que es aplicable y que tiene orientaciones económicas. Claro, y que pues que en México hemos sido también, pues tenemos casos de éxito en el tema de los astronautas. Y pues bueno, allá ustedes en casa, escríbanos sus preguntas, sigan desarrollando su curiosidad y vamos a un corte para regresar con nuestras conclusiones. Mecanismos para fortalecer la educación pública que propone el programa del PRD son 5. Establecimiento de convenios amplios con otras naciones para incrementar la oportunidad de intercambios estudiantiles, formación de docentes y el desarrollo de proyectos específicos educativos. 6. Apoyo a las familias con la dotación a la comunidad estudiantil de nivel primaria y secundaria de uniformes, útiles escolares
y herramientas digitales que permitan un pleno desarrollo. 7. Establecer un órgano que sea vínculo entre universidades y empresas para realizar un análisis de los planes de estudio con el fin de que las carreras sean vigentes en la oferta laboral. Bueno, y pues ya estamos de vuelta aquí con este último bloque, ya se nos está acabando el tiempo y por eso queremos pedirle al doctor Manuel Martínez Justo sus conclusiones sobre el tema y pues díganos, ¿usted cree que otro México es posible? ¿Otra educación es posible? Yo desde luego creo que sí. La respuesta es muy contundente porque la educación es un elemento de transformación social. Ya lo dijo la compañera Ángeles, la educación es algo fundamental a lo que debemos de prestar mucha atención, a lo que debemos de dedicar gran parte de nuestro presupuesto, porque los jóvenes no son la generación del futuro, son la generación de hoy que realmente pueden cambiar en beneficio de un mejor nivel de vida y de una mejor sociedad a este país. Muy bien, muchas gracias, doctor. Profesora María de los Ángeles, ¿otro México sí es posible? Claro que sí es posible, pero cambiando las políticas educativas y las prácticas que tenemos en este momento. Yo quisiera referirme a algo. Creo que dentro de las propuestas que tú leíste, Yuli, tenía que ver con la cuestión de la currícula, de la metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quiero decirte que si nosotros los maestros y las maestras de este país cambiamos nuestra práctica docente, pero desde prepararnos y capacitarnos con nuevas metodologías acordes a los nuevos tiempos, cambiará el problema que tenemos en el sentido de que los niños no entienden, no comprenden, no interpretan, no pueden comunicarse y tienen esa dificultad en relación a la cuestión de las matemáticas. Creo que eso nos dará un plus en nuestra enseñanza. No es posible que sigamos igual, pero además esta preparación no solamente debe de ser aprovechada en la formación, la capacitación de la formación continua de mis compañeros maestros, sino en los semilleros de maestras y maestros que son las escuelas formadoras de los mismos, las escuelas normales y, por supuesto, acrecentar el presupuesto a las escuelas normales rurales, que en lugar de poderles aumentar, les quitaron. Y qué pena que en plena pandemia haya sido capaz este gobierno de hacer un cambio al titular de la Secretaría de Educación Pública, cuando el otro, que se fue de embajador a donde esté, ni siquiera le entregó un plan, ni se enfrentó al desafío de ahora, que va a ser, vamos a regresar a las escuelas. Se está planteando un incremento al presupuesto para la cuestión de la infraestructura y están planteando colocar en las escuelas lo necesario que son los lavabos. Y yo les diría, ¿y qué van a hacer? Donde no hay agua, por supuesto que va a generar que sea un presupuesto sustancioso, dedicado y etiquetado a donde debe de aplicarse. Así es. Y ya no dejar que los padres de familia sean, ¿sí?, una extensión de la Secretaría de Educación Pública. Sí, compañeros y compañeras, ciudadanía en general. Yo me jubilé atendiendo un departamento los últimos 11 años, que era de extensión y vinculación educativa, donde la participación social dedicada en los padres de familia, las APF, tenían que concretarse, ¿sí?, a extender y atender la rehabilitación y el mantenimiento de los espacios escolares. Y creo que esto le corresponde al Estado. Así es que no estamos inventando, no estamos hablando de otro país. Lo que estamos diciendo y afirmando aquí es porque nos consta. Y ahora regresar a las aulas pues va a ser todo un reto, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Que vamos a tener que implementar. Y pues bueno, muchas gracias, profesora. Y ahora vamos a escuchar las conclusiones de la profesora Vicky. Adelante, tus conclusiones, por favor.
Sí, mira, Julieta, creo que va a ser, vamos, de por sí teníamos en educación un rezago y después de la pandemia va a ser un rezago aún mayor. Va a ser muy difícil nivelar a los alumnos. Lamentablemente, la educación, pues así está, ¿no? En México. Eh, Como conclusión, yo quisiera decir que el gobierno tendría que, dentro de ese presupuesto, como prioridad, aparte de mejorar el salario de los profesores, debiera de mejorar la infraestructura de las escuelas. Para mí es difícil dar la clase de danza folclórica sin un espacio adecuado o con los rayos del sol. Digo, todos hemos vivido caminar en el sol, más nosotros que nos dedicamos a la actividad política. Cuando el maestro de tecnología quiere darles las clases de computación y cuando no existe un equipo, digo, no es lo mismo que tengas un aparato para 5 alumnos que tuviera cada alumno un equipo. Bueno, pero para acabar pronto, ni siquiera hay internet, ¿no? Hay cuestiones muy básicas que las escuelas deberían de tener en cuanto a la infraestructura. Y pues lamentablemente no sé cuántos años van a pasar para que eso suceda. Yo puedo decir que en mi municipio es uno de los candidatos que tenemos, un candidato federal, pues está, y bueno, y lo que está proponiendo el PRD, ¿no? También una de las propuestas es que esté el internet gratuito para todos. ¿Cuántos de nuestros alumnos no se quedaron con las ganas de trabajar, con las ganas de seguir aprendiendo, pero no lo hicieron porque no tenían acceso a las nuevas tecnologías? Sí, a los profesores los deberían de capacitar para eso y tal vez algunos nos esforcemos y lo estamos haciendo, pero cuando los alumnos no tienen esas herramientas básicas, ¿no? Necesitamos necesitamos un gobierno que realmente sea consciente de lo que está pasando con la educación. Y pues recuerden que al gobierno no le interesa tener un pueblo educado, porque pues va a desestabilizar cualquier gobierno para reclamar, ¿no? Pues eso sería todo, Julieta, gracias. Muy bien, muchas gracias, Vicky, por la provocación también, porque pues hay que educarnos y seguirnos fortaleciendo de nuestros conocimientos. Ulises, adelante con tus conclusiones, por favor. Mis conclusiones son que se puede cambiar siempre que haya una suma de voluntades. No se le puede esperar que solo una parte tenga responsabilidad. No esperar que todo está en manos del Estado. El gremio de profesores es muy valioso, muy importante, pero no lo puede hacer todo. Tenemos que tender puentes tanto a la sociedad de padres como a la sociedad civil, que igual algunos no tenemos hijos, pero que podemos sumar esfuerzos, trabajar en sinergia y despertar, insisto yo, en pasiones, en desarrollar un pensamiento científico. En la marcha de la ciencia, por ejemplo, hay una frase que a mí en lo particular me gusta mucho, que es educación pública y gratuita, científica y popular. Entonces, esta parte creo yo que mientras más sectores de la sociedad podamos sumarnos, la transformación estaría con menos dificultades y a un menor tiempo de poderlo vislumbrar. Así es, Ulises. Recuerdo que una vez estábamos platicando y Ulises planteaba y decía, para que vean ahora con esta pandemia, pues la necesidad de la ciencia, ¿no? Incluso imagínense y atrevámonos a pensar y a soñar qué pasaría si tuviéramos una comunidad científica realmente apoyada con presupuesto, pues tal vez ahorita ya también tendríamos nuestra propia vacuna mexicana, ¿no? Doctor Manuel, ¿algo que quiera agregar? ¿Algo que se le haya quedado en el tintero? Pues simplemente decir que estamos en un proceso de cambio, de transformación a nivel mundial, y este proceso de transformación depende de mucho de los jóvenes, de que los jóvenes entiendan que este es su mundo, que deben de transformarlo, y para ello la educación se convierte en algo esencial. Y nada más agradecerte, Julieta, como siempre, tu gentileza, tu amabilidad y tu amistad, y desde luego la invitación para este programa. Muchísimas gracias.
No, hombre, pues muchas gracias a usted, muchas gracias, profesora Ángeles, muchas gracias, Ulises, profesora Vicky, Julieta. muchas gracias sobre todo a usted. Sí, Julieta. profesora Ángeles, adelante. Ay, perdón, de verdad que pido disculpas muy sentidas, pero yo sí quisiera agregar algo. Sí, adelante. Mira, la educación como derecho humano también incluye la calidad de la misma, una educación incluyente, y para ello es importante que en la currícula escolar se incorpore la perspectiva de género feminista, pero de a de veras. Pero además, yo quisiera comentarles, lo hago con todo respeto, es nuestra realidad. Hice mis propias indagatorias e investigaciones comprobables de que el programa Aprende en Casa, en una de las comunidades a media hora de la capital mexiquense, no es posible que no puedan accesar a la televisión con señal. Por lo tanto, los maestros están conectando a sus alumnos una vez a la semana. De 34 alumnos y alumnas, solamente se conectan de 15 a 18 alumnos. Esa es nuestra realidad. Es cierto, tenemos un sistema educativo nacional amplísimo, ¿sí? Pero con esas condiciones tan heterogéneas, con un contexto tan distinto y complejo. Creo Así es, todavía falta un montón. Tenemos que hacernos responsables, ¿sí? Desde los que están inmersos en el proceso educativo hasta la autoridad federal, en que va a haber un después de la pandemia, pero cuyos resultados serán desastrosos. Es cuanto. Muy bien, profesora María de los Ángeles. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Doctor Manuel Martínez Justo, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Profesora María de los Ángeles, muchas gracias por todos sus comentarios. Y pues bueno, también profesora Vicky, Ulises, director de la Asociación Civil Prometeo, muchas gracias por acompañarnos. Y también a ustedes allá en casa, muchas gracias por dar seguimiento a esta transmisión que es pensada en ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche, aquí en Revolución Democrática 2.0, y recuerden que aquí en el PRD estamos convencidos de que otro México sí es posible.